Clara Medeiros sintió el frío del hierro forjado de la imponente reja bajo la yema de sus dedos. La mansión Bittencourt se erigía ante ella no como un hogar, sino como una fortaleza de cristal y piedra, silenciosa y desalmada. El sonido de sus zapatos baratos sobre el camino de grava parecía un eco profano en aquel santuario de opulencia. Cada paso que daba hacia la puerta principal era un paso que la alejaba de su mundo, un pequeño apartamento lleno de deudas y amor para adentrarse en un universo donde el aire mismo parecía costar dinero. Necesito este trabajo. Papá depende de ello, se repetía como un mantra, una plegaria desesperada para acallar la voz en su interior que le gritaba que era una impostora, una simple gorrión intentando anidar en una jaula de águilas doradas, sin saber que pronto la pondrían a prueba. Al cruzar el umbral, el silencio se hizo aún más denso, casi asfixiante. El vestíbulo era una caverna de mármol pulido que reflejaba su figura nerviosa, empequeñeciéndola bajo techos altísimos de los que colgaban arañas de cristal, como constelaciones heladas. Las paredes estaban adornadas con arte abstracto, obras frías y calculadas que valían más que la casa de su familia entera. No había fotografías, ni juguetes olvidados, ni rastro alguno de la risa de un niño. Era un mausoleo perfecto, un escaparate de riqueza que carecía del más mínimo indicio de calor humano. Clara tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Se sentía observada sino por el peso del dinero, un juez implacable que examinaba su ropa sencilla y su bolso gastado, declarándola culpable de no pertenecer a ese lugar. El encuentro con Arthur Bittencourt fue tan impersonal como el resto de la casa. Él la recibió en un despacho que parecía la sala de juntas de una corporación, separado de ella por un escritorio de caoba tan vasto como un océano. No le sonrió. Sus ojos, de un gris tormentoso, la escanearon con una eficiencia cortante, deteniéndose apenas en el currículum que ella extendía con mano temblorosa. Hablaba con frases cortas, precisas, delineando las responsabilidades como si estuviera dictando los términos de una fusión empresarial, no contratando a alguien para cuidar de sus hijos. 14 niñeras antes que tú han fracasado, dijo, y la frase quedó suspendida en el aire, no como una advertencia, sino como una sentencia. Clara sintió que no estaba solicitando un empleo, sino alistándose para una guerra perdida. Sin embargo, en medio de esa atmósfera gélida, su alma de pedagoga notó algo que las otras 14 quizás pasaron por alto. Semioculto bajo una pila de informes financieros, asomaba el borde de un dibujo infantil, un sol con cara sonriente y 2 figuras de palitos, una más alta que la otra, pintadas con trazos furiosos pero anhelantes. En ese pequeño trozo de papel arrugado, Clara no vio un simple dibujo, sino un grito de auxilio, la única explosión de color en aquel universo monocromático de dolor y soledad. En ese instante, su miedo se transformó en un propósito. Ya no se trataba solo de la deuda de su padre, se trataba de esos niños invisibles, perdidos en una fortaleza de lujo, y su corazón, lleno de una empatía infinita, supo que debía quedarse. Con el eco de las palabras de Arthur resonando en sus oídos, Clara asintió, sellando su destino con un movimiento casi imperceptible. Se giró para enfrentar el corredor que la llevaría a su primera tarea, un pasillo tan largo y silencioso que parecía un túnel hacia lo desconocido. Pudo sentir, más que ver, 2 pares de ojos infantiles observándola desde la penumbra de una puerta entreabierta. Leo y Luna. No eran solo niños, eran los guardianes de aquel reino de tristeza, y ella era la intrusa. Un escalofrío recorrió su espalda, una mezcla de miedo y una extraña compasión. Son solo niños, se repitió, aferrándose a esa verdad como a un salvavidas. Niños que han construido murallas con su dolor.
No debo tenerles miedo, debo entender el porqué de sus murallas. Y con ese pensamiento avanzó, ignorando el instinto que le suplicaba huir. Justo cuando alcanzó el centro del corredor, una sombra fugaz se proyectó sobre el mármol reluciente. Antes de que pudiera procesarlo, un ruido sordo y húmedo rompió el silencio sepulcral. Un balde de pintura, de un color violeta intenso y chillón, se derramó desde lo alto, creando una cascada grotesca que se estrelló contra el suelo. El líquido espeso y frío la golpeó con fuerza, salpicando su vestido, su cabello, su rostro. Fue un bautismo de humillación. El olor químico y penetrante de la pintura inundó sus fosas nasales, ahogándola, mientras la mancha violeta se extendía sobre la pureza del mármol blanco como una herida abierta, una cicatriz violenta que marcaba su llegada y su más que probable y pronta expulsión. El frío de la pintura se filtró a través de la tela de su vestido, el mejor que tenía, pegándose a su piel como una segunda piel helada y pegajosa. Pero más que el frío físico, lo que la paralizó fue la quemazón de la vergüenza que le subía por el cuello hasta las mejillas. Escuchó una risita ahogada, cruel y triunfante, proveniente de la puerta donde se escondían los gemelos. Eran ellos. Los verdugos de 7 años habían ejecutado su sentencia. Por un instante, el deseo de salir corriendo, de llorar, de desaparecer, fue abrumador. Quería que el suelo de mármol se la tragara. Sin embargo, la imagen del dibujo en el despacho de Arthur y la mirada cansada de su propio padre acudieron a su mente, anclándola al suelo, dándole una fuerza que no sabía que poseía. Fue entonces cuando Arthur Bittencourt apareció al final del pasillo, atraído por el estruendo. Su rostro no mostraba sorpresa ni enfado, solo un agotamiento profundo, casi ancestral. Su mirada pasó del desastre en el suelo a la figura de Clara, cubierta de pintura, y finalmente a la oscuridad donde se ocultaban sus hijos. No hubo un grito, no hubo un castigo, solo un suspiro cargado de resignación. Se detuvo y con una voz tan fría y pulida como el mármol manchado, pronunció la prueba final. Si puede limpiar esto y todavía quiere el trabajo, es suyo. No era una oferta, era un desafío envuelto en una indiferencia brutal. La injusticia de la situación se solidificó, convirtiéndose en el primer ladrillo de un muro entre ellos. Arthur se retiró a su despacho sin esperar una respuesta, dando por sentado que la joven saldría huyendo como todas las demás. Se sentó pesadamente en su sillón de cuero, la frustración dejándole un sabor amargo en la boca. Por pura inercia, encendió el monitor que mostraba las cámaras de seguridad, esperando verla recoger su bolso y marcharse derrotada. Otra más, pensó con un cinismo forjado en 2 años de intentos fallidos. Todas vienen por el dinero, pero huyen ante el primer atisbo del verdadero problema. Se sentía un fracaso monumental. Un CEO capaz de levantar imperios de concreto y acero, pero completamente inepto para reconstruir los cimientos rotos de su propia familia. El dinero podía contratar ayuda, pero no podía comprar una cura para el dolor que carcomía las paredes de su hogar y el corazón de sus hijos. Pero Clara no huyó. Arthur observó, primero con indiferencia y luego con una creciente intriga, cómo la figura menuda en el monitor se quedaba inmóvil por un largo minuto. Parecía estar reuniendo fuerzas. Luego, con una calma que lo descolocó por completo, se dirigió a un armario de servicio y regresó con un cubo y trapos. Se arrodilló sobre el mármol frío y comenzó a limpiar la mancha violeta con una metódica y silenciosa dignidad. No había lágrimas, ni quejas, ni gestos de rabia, solo una determinación tranquila que era mucho más poderosa que cualquier arrebato. Arthur se inclinó hacia la pantalla, perplejo. No estaba viendo a una empleada humillada, sino a una mujer con una fortaleza interior que él no había previsto.
Estaba presenciando un acto de resiliencia pura y eso en su mundo era un activo invaluable. Al día siguiente, un impulso inusual lo hizo volver a casa antes de lo previsto. Un silencio denso, el mismo de siempre, lo recibió en la puerta. Pero esta vez, el silencio se sentía diferente, cargado de una tensión expectante. Temiendo otro desastre, caminó sigilosamente por los pasillos hasta que la encontró. Clara estaba sentada en el suelo, de espaldas a la puerta cerrada del cuarto de los gemelos. Su primera reacción fue de fastidio. Se ha rendido. Ni siquiera ha podido hacer que salgan de la habitación. Estaba a punto de intervenir, de poner fin a esa farsa, cuando un susurro llegó hasta él. Era la voz de Clara, suave pero firme, tejiendo palabras en el silencio. Se detuvo, oculto en la sombra de una columna, y por primera vez, en lugar de juzgar, se dedicó a escuchar. Y los dos lobeznos se acurrucaron en la cueva, sintiendo el frío del bosque. Echaban de menos el calor de su madre, un calor que el sol no podía reemplazar. La historia no era para él, pero cada palabra atravesó su armadura como una flecha. No estaba hablando de disciplina, ni de reglas, ni de comportamiento. Estaba hablando de la pérdida. Le estaba dando voz al dolor silencioso de sus hijos, validando esa tristeza que todos, incluyéndole a él, habían intentado suprimir. Arthur sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en 2 largos años, alguien no estaba intentando arreglar a sus hijos, sino que se arrodillaba a la altura de sus heridas para susurrarles que entendía su idioma. En ese instante, la fachada del CEO implacable se resquebrajó, y el padre desconsolado que había dentro vio en aquella niñera un destello de esperanza. ¿Crees que Arthur comenzará a cambiar su actitud a partir de ahora? Comenta tu opinión abajo y suscríbete para no perderte lo que va a suceder. Pasaron varios días en los que Clara se movió por la mansión como una presencia silenciosa y constante. No forzaba la entrada a la habitación de los gemelos. No insistía con juegos ni conversaciones. Simplemente estaba allí, limpiaba sus juguetes, les dejaba la comida junto a la puerta y a veces leía en voz alta en el pasillo, esperando que sus palabras se filtraran por debajo de la puerta y les ofrecieran un refugio. Una noche, mientras preparaba una sencilla sopa de lentejas en la inmensa y profesional cocina, una receta humilde que le recordaba a su hogar, Arthur entró. Volvía tarde del trabajo, el peso del mundo en sus hombros, visible en la tensión de su mandíbula. El aroma cálido y terrenal de la sopa llenó el espacio, un olor a hogar que chocaba violentamente con la esterilidad del acero inoxidable y el mármol. Arthur se detuvo en el umbral, aflojándose la corbata de seda. Normalmente, se habría dirigido directamente a su despacho para sumergirse en más trabajo, pero aquel aroma lo retuvo, anclándolo en un presente que solía evitar. Observó a Clara, que se movía con una gracia natural y eficiente, ajena a su presencia. Notó sus manos, ágiles y cuidadosas, y por primera vez la vio no niñera como número 15, sino simplemente como Clara. Su primer gesto fue pequeño, casi un reflejo. Se quitó el saco, lo dejó sobre una silla y se acercó. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. «Huele bien». No era la pregunta de un jefe, sino la de un hombre cansado que sentía curiosidad. Un primer paso vacilante fuera de su fortaleza de soledad. El corazón de Clara dio un vuelco. La presencia de Arthur, tan cerca y en un contexto tan doméstico, la tomó completamente por sorpresa. Se giró, con una cuchara de madera en la mano, y sus ojos se encontraron con los de él. Por un instante se sintió increíblemente expuesta, como si su humilde sopa estuviera siendo evaluada y comparada con los platos gourmet que los chefs de la casa solían preparar. «Es solo sopa de lentejas, una receta de mi abuela», tartamudeó, sintiendo que el rubor le subía a las mejillas.
No es nada especial. Seguro piensa que es comida de pobres, le gritó su inseguridad. Pero en la mirada de Arthur no encontró juicio, sino una especie de anhelo, una fatiga tan profunda que parecía resonar con la suya propia, creando un puente invisible entre sus dos mundos. Mientras explicaba nerviosamente los ingredientes, un movimiento torpe hizo que su mano rozara el borde caliente de la olla. Un siseo de dolor escapó de sus labios antes de que pudiera reprimirlo. En un abrir y cerrar de ojos, Arthur estaba a su lado, con una rapidez y una delicadeza que la dejaron sin aliento. Tomó su mano y la puso bajo el chorro de agua fría del grifo. Su tacto era firme, protector. El contacto de su piel con la de ella, aunque breve, fue como una descarga eléctrica que silenció todo a su alrededor. La sostuvo un segundo más de lo estrictamente necesario, y sus miradas se encontraron de nuevo, esta vez cargadas de una intensidad nueva. «Ten más cuidado», dijo él, y en esas 3 simples palabras, ella no escuchó a un jefe, sino a un hombre que se preocupaba. La pequeña tregua nacida en la cocina se mantuvo, transformando sutilmente la atmósfera de la mansión de una de hostilidad a una de cautelosa expectación. Buscando una forma de llegar a los niños, Clara exploraba los vastos terrenos de la propiedad, hasta que un día descubrió un pequeño jardín oculto, abandonado y devorado por la maleza. A pesar del abandono, se adivinaba una belleza pasada en la estructura de los senderos y los rosales silvestres. En un invernadero cercano, cubierto de polvo, encontró un viejo libro de jardinería y, dentro, una fotografía descolorida. La difunta esposa de Arthur, radiante y con tierra en las manos, rodeada de las mismas flores que ahora luchaban por sobrevivir. En sus brazos, 2 bebés que solo podían ser Leo y Luna. Por primera vez, Clara le puso rostro al fantasma que habitaba cada rincón de la casa y comprendió la verdadera magnitud de su pérdida. Aquella fotografía no era solo una imagen, era una llave. Clara supo que su próximo paso no podía ser una imposición, sino una invitación. Esa tarde se acercó a la puerta sellada de los gemelos y en lugar de usar su voz, deslizó la foto por debajo. El silencio del otro lado fue absoluto. Su mamá amaba estas flores, dijo en un susurro, su voz cargada de una emoción genuina. Ahora están solas y tristes, cubiertas de malas hierbas. Pensé que quizás podríamos ayudarlas a sentirse mejor. No dijo más. Les entregó el recuerdo y la elección, dándoles el poder de decidir. Se retiró al jardín y comenzó a trabajar, sin saber si responderían. Horas después, cuando el sol comenzaba a bajar, sintió una presencia. Era Luna, de pie en el umbral del jardín, con la fotografía apretada contra su pecho. El primer día solo miraron. El segundo, Leo arrojó un terrón de tierra en su dirección. Clara no reaccionó. Al tercer día, Luna se acercó mientras ella arrancaba una mala hierba particularmente rebelde. «¿Las flores también extrañan?», preguntó la niña, su vocecita apenas un soplo de aire. Era la primera vez que le hablaba directamente. Clara detuvo su labor y la miró con toda la ternura de su alma. «Creo que sí», respondió con suavidad. «Extrañan el sol en los días nublados y el agua cuando tienen sed, pero son muy valientes. Saben que no importa cuán largo sea el invierno, la primavera siempre regresa». Desde la ventana de su despacho, Arthur lo vio todo. Vio la pregunta de su hija y la respuesta de Clara, y sintió como una ola de gratitud y dolor lo inundaba, rompiendo otra de las barreras alrededor de su corazón. Esa noche la encontró sentada en un banco, contemplando el pequeño pedazo de tierra que habían empezado a rescatar del olvido. Arthur se acercó, dejando atrás la máscara del CEO. «Gracias», dijo, su voz ronca, «por lo del jardín. Yo no sabía cómo traerlos de vuelta a este lugar.
Era una confesión de su impotencia, una muestra de vulnerabilidad que la dejó sin palabras. Solo les mostré la puerta. Ellos decidieron cruzarla, respondió ella, compartiendo su propio alivio. Tenía tanto miedo de no ser suficiente, de no saber cómo ayudarlos. En la quietud de la noche ya no eran jefe y empleada. Eran dos almas cansadas, unidas por el amor a dos niños rotos, compartiendo sus miedos y encontrando un consuelo inesperado en la honestidad del otro. La atracción entre ellos, antes un subtexto, ahora era una corriente palpable en el aire. La frágil paz que había comenzado a florecer en la mansión se hizo añicos con la llegada de Verónica Alcántara, la abuela materna de los gemelos. Entró en la casa no como una visita, sino como una reina, inspeccionando su territorio, vestida con una elegancia tan afilada como su mirada. Sus ojos de halcón recorrieron cada rincón, y cuando se posaron en Clara, una sonrisa delgada y gélida curvó sus labios. No le dio la mano. Sus primeras palabras fueron dagas envueltas en seda, comentarios pasivo-agresivos sobre los métodos modernos de crianza y las sorprendentes cualificaciones de la nueva niñera. Para Verónica, los pequeños milagros de conexión que Clara había logrado no eran motivo de alegría, sino una peligrosa usurpación de su papel, una amenaza directa a la influencia que ejercía sobre la familia y el legado de su difunta hija. Durante una cena, la mirada de Verónica no se apartó de la dinámica entre su yerno y la empleada. Notó la forma en que Arthur escuchaba a Clara, la sonrisa casi imperceptible que apareció en su rostro cuando ella contaba una anécdota divertida sobre las ardillas del jardín. Vio un destello de complicidad, una calidez que llevaba muerta 2 años, y lo interpretó como la peor de las traiciones. Está olvidándola. Esa mujer insignificante está borrando la memoria de mi hija, pensó con un veneno helado recorriéndole las venas. Su motivación se solidificó. No se trataba de proteger a sus nietos del dolor, sino de proteger el recuerdo de su hija de la felicidad de otros. Clara Medeiros no era una salvadora, era una usurpadora de clase baja y debía ser erradicada antes de que sus raíces se afianzaran. El escenario para su ataque fue una gala benéfica organizada en la mansión, un evento brillante y público donde el honor lo era todo. Verónica insistió en que Clara trabajara durante la fiesta, no como la cuidadora de los niños, sino como una camarera más, un acto deliberado para marcar su estatus inferior. Rodeada de un torbellino de joyas, champán y conversaciones vacías, Clara se sintió más ajena que nunca. Mientras estaba ocupada sirviendo a un invitado en el otro extremo del salón, Verónica, moviéndose con la gracia sigilosa de un depredador, se deslizó en la humilde habitación de Clara. Con una rapidez experta, tomó un broche de diamantes, una reliquia familiar, y lo dejó caer en el bolso gastado de la joven. La trampa estaba puesta. En el apogeo de la noche, con la atención de todos los invitados reunida, Verónica ahogó un grito teatral. «¡Mi broche!», exclamó llevándose una mano al pecho. «El último regalo de mi amada hija ha desaparecido». El pánico y la sospecha se extendieron como un virus por el salón. Después de permitir que la tensión alcanzara su punto máximo, su mirada se posó con una calculada tristeza sobre Clara. «La niñera», dijo, su voz rota por una falsa angustia. «Creo que la vi cerca de mi habitación antes». La acusación pública y despiadada cayó como una guillotina. Clara se quedó paralizada, el murmullo de los invitados convirtiéndose en un rugido ensordecedor en sus oídos. El mundo se detuvo, y ella quedó atrapada en el centro de una pesadilla, sola y condenada. El silencio en el gran salón era tan denso que podía cortarse. Todas las miradas, antes llenas de frívola alegría, ahora estaban fijas en Clara, cargadas de una morbosa curiosidad y un juicio instantáneo. Verónica, interpretando su papel de víctima a la perfección,
insistió con una voz teñida de falsa compasión. «Revisen su bolso, por favor. Estoy segura de que es solo un terrible malentendido. Era una orden, no una sugerencia». Arthur se vio atrapado en el centro de la tormenta, su rostro una máscara de piedra. Miró a Clara, cuyos ojos le suplicaban en silencio, luego a su suegra, cuyo rostro era un rictus de triunfo, y finalmente a los rostros de sus socios y amigos, que esperaban una resolución rápida que salvara el honor de su apellido. La presión era insoportable, y su vacilación, ese segundo de duda, fue para Clara más doloroso que la propia acusación. Un guardia de seguridad, convocado por Verónica, se acercó a Clara con una expresión solemne. Sin pedir permiso, tomó el bolso que ella había dejado en una silla y frente a la asamblea de jueces improvisados, lo abrió. El broche de diamantes cayó sobre una bandeja de plata con un tintineo cristalino que resonó como un disparo en el silencio. Las luces del salón hicieron que las gemas brillaran con una luz fría y acusadora. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La evidencia era irrefutable. El veredicto, unánime. Clara negó con la cabeza, incapaz de articular palabra, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Buscó la mirada de Arthur, una última y desesperada apelación, pero él parecía un hombre atrapado en arenas movedizas, hundiéndose bajo el peso de las apariencias y las expectativas. En ese instante de humillación total, el corazón de Clara se rompió, pero a través de las grietas de su dolor, un pensamiento claro y afilado emergió. Ya no se trataba de ella, se trataba de ellos, de Arthur, de Leo, de Luna. Vio el daño que este escándalo le causaría a la reputación de Arthur, la confusión y el dolor que infligiría a los niños que apenas comenzaban a sanar. Se vio a sí misma como Verónica la había pintado, un elemento disruptivo, una mancha de pobreza en su mundo inmaculado. Y en un acto de amor sacrificial, decidió que la única forma de protegerlos era desaparecer. Si ella era el problema, se extirparía a sí misma de sus vidas. Era la única solución, el único gesto de amor que le quedaba por ofrecer. Reuniendo los últimos vestigios de su dignidad, levantó la barbilla y miró directamente a los ojos de Arthur, ignorando a todos los demás. «No es necesario que me despida, señor Bittencourt», dijo, su voz temblorosa pero inquebrantable. «Renuncio». No esperó una respuesta. No le dio tiempo a reaccionar. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, atravesando la multitud que se apartaba a su paso como las aguas de un mar impuro. Desde lo alto de la escalera, escuchó un grito que casi la hizo pedazos. «¡Clara!». Era en voz de Luna, pero no se detuvo. Siguió caminando, cada paso un clavo en su corazón, convencida de que su partida era el único regalo que podía dejarles. Arthur se quedó inmóvil, observándola marcharse, mientras una horrible comprensión comenzaba a despuntar en su mente paralizada. ¿Crees que Arthur hará algo para detenerla o creerá en la mentira? Dinos qué piensas en los comentarios y no te olvides de suscribirte para descubrir el final de esta historia. El eco de los pasos de Clara al marcharse aún flotaba en el aire cuando el grito de Luna rompió el hechizo que mantenía a Arthur paralizado. Levantó la vista hacia la escalera y los vio. Leo y Luna, de pie, con los rostros bañados en lágrimas y una expresión de abandono que le atravesó el alma. No era solo tristeza, era la reaparición de una herida que él había permitido que se abriera de nuevo. En ese instante, los rostros de sus socios, la presión de su apellido, el peso del escándalo, todo se desvaneció. Solo quedaron sus hijos a punto de hundirse otra vez en el abismo del que Clara los había rescatado. Y comprendió. Proteger su reputación a costa de Clara era sentenciarlos a la misma existencia fría y vacía de antes. Y era una elección que, finalmente, se negó a hacer.
Un fuego que llevaba mucho tiempo extinguido se encendió en su interior. El CEO pragmático y distante murió en ese momento, y en su lugar nació un padre dispuesto a quemar el mundo por sus hijos y un hombre que finalmente admitía a quien amaba. Caminó con pasos firmes hasta el centro del salón, su presencia imponente silenciando los murmullos de inmediato. «Suficiente», dijo, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Se giró hacia Verónica y sus ojos eran dos trozos de hielo. «Siempre creí que tu obsesión era protegerlos, Verónica, pero me equivoqué. Nunca se trató de ellos. Siempre se trató de ti, de tu control, de tu incapacidad para aceptar que la vida sigue». Sacó su teléfono y con movimientos precisos proyector de la gala. La pantalla gigante a su espalda cobró vida. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud cuando la imagen de una cámara de seguridad apareció en la pantalla. Mostraba el pasillo del ala de servicio. Arthur, desconfiando de la repentina animosidad de su suegra, había mandado instalar una cámara oculta esa misma mañana. El video mostró a Verónica entrando sigilosamente en la habitación de Clara. Se la veía mirar a ambos lados del pasillo antes de sacar el broche de su propio bolso y con una frialdad escalofriante depositarlo en el de Clara. La evidencia era absoluta, la traición innegable. La máscara de Verónica se desintegró, revelando el rostro de una mujer consumida por el rencor. El jadeo de los invitados fue esta vez de incredulidad y desprecio. La verdad, cruda y brutal, había salido a la luz, destruyendo la mentira. Arthur ni siquiera miró a la mujer derrotada. Su atención estaba en otro lugar. Se giró hacia los invitados, pero sus palabras no eran para ellos. Habló con una voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. Esta mujer, Clara Medeiros, trajo la luz a mi hogar y sanó a mis hijos de una forma que yo, con todo mi dinero y poder, nunca pude. Ella no es una empleada, no es una ladrona. Hizo una pausa, su mirada fija en la puerta por la que ella había desaparecido. Es la persona más valiosa que ha entrado en nuestras vidas. Se giró hacia sus hijos, quienes lo miraban con una nueva esperanza en los ojos. Y entonces, ante la mirada atónita de la élite de la ciudad, se echó a correr. Corrió, dejando atrás el escándalo, para recuperar a la mujer que se había convertido, sin que él se diera cuenta, en el corazón de su familia. Arthur corrió a través de la noche lluviosa, el aire frío golpeando sus pulmones. La encontró al final del largo camino de entrada, una silueta solitaria caminando bajo la llovizna, empapada y temblando. «¡Clara!», gritó, su voz rota por el esfuerzo y la emoción. Ella se detuvo en seco, pero no se giró como si temiera que su resolución se desmoronara si lo miraba. Él la alcanzó y, con una delicadeza infinita, la tomó por los hombros para que lo enfrentara. El agua goteaba de su cabello, su traje de diseñador estaba arruinado, pero nada de eso importaba. «Lo sé todo», dijo sin aliento. «Vi lo que hizo. Por favor, perdóname. Por dudar, por ser un cobarde, por haber permitido que llegara a esto. Fui un ciego, y casi pierdo lo único que realmente importa por mi estúpido orgullo». Bajo la lluvia purificadora, él la sostuvo, sus ojos buscando los de ella con una intensidad desesperada. «Antes de que llegaras, esta casa era una tumba. Yo estaba muerto por dentro, y mis hijos se estaban desvaneciendo conmigo. Y entonces apareciste tú, y con tu paciencia, con tu bondad, les devolviste la risa, me devolviste la esperanza, me enseñaste que esto podía ser un hogar otra vez». Su voz se quebró. «No puedo volver a la vida de antes, Clara. No quiero. Me he enamorado de ti. Te amo. No como el señor Bittencourt a su empleada. Te amo como Arthur, el hombre imperfecto que no sabe cómo ser padre, pero que sabe que no puede enfrentar otro amanecer si no es a tu lado». Las palabras lo inundaron todo, silenciando el sonido de la lluvia y el latido frenético del corazón de Clara.
Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de tristeza, sino de una incredulidad abrumadora. En sus ojos ya no veía al millonario inalcanzable, sino al hombre vulnerable cuya alma había vislumbrado a Indocent. A través de las grietas de su armadura, todo el dolor de la humillación se disolvió, reemplazado por la certeza de un sentimiento correspondido. «Yo también te amo», susurró ella, la confesión saliendo como un soplo de vida. «Me enamoré de ti y de tus hijos desde el primer día». Él acunó su rostro entre sus manos y la besó. Fue un beso que selló una promesa, un beso de alivio, de perdón y de un amor profundo, nacido en medio de la tormenta. Regresaron a la mansión de la mano. La mayoría de los invitados se habían ido, llevándose consigo la noticia del escándalo, pero por primera vez la casa no se sentía vacía, sino en paz. En lo alto de la escalera, Leo y Luna los esperaban. Al ver a Clara junto a su padre, una sonrisa radiante iluminó sus rostros. Corrieron hacia ella y se lanzaron a sus brazos en un abrazo feroz y posesivo. «Sabíamos que eras inocente», gritó Leo, su voz ahogada contra el hombro de ella. Arthur los observó por un instante, con el corazón tan lleno que sentía que iba a estallar. Luego se arrodilló y los rodeó a los tres con sus brazos, uniéndose al abrazo. La familia rota, por fin, después de tanto dolor, estaba completa de nuevo, unida no por la sangre, sino por un amor inquebrantable. Habían pasado 6 meses. La mansión Bittencourt ya no era un mausoleo de silencio, sino un santuario de risas que se derramaban por los pasillos y se enredaban en las cortinas. Verónica Alcántara, despojada de su poder y su credibilidad, se había retirado de sus vidas, una sombra del pasado que ya no tenía la fuerza para proyectar oscuridad sobre su presente. El jardín, antes un cementerio de recuerdos, ahora era un estallido de vida y color bajo el sol de la tarde. Arthur, despojado de su armadura de Ceo, jugaba en el césped con sus hijos, su risa era el sonido más natural del mundo. Y Clara, que una vez se sintió como una impostora en aquel mundo de lujo, ahora era su centro de gravedad, el sol alrededor del cual todos orbitaban, su amor, el nutriente que había devuelto la vida a esas almas marchitas. Mientras Arthur y Leo jugaban a una guerra de agua, Luna le mostró a Clara una pequeña mariquita que caminaba sobre el pétalo de una rosa. La niña observó al insecto con una seriedad profunda, antes de levantar la vista hacia Clara, sus ojos llenos de una pregunta que llevaba meses gestándose en su pequeño corazón. «¿Puedo llamarte mamá?», preguntó con una simplicidad devastadora. Antes de que Clara, con la garganta anudada por la emoción, pudiera responder, Leo corrió hacia ellas, goteando y riendo. «Sí», exclamó como si fuera la idea más brillante del mundo. «Di que sí. ¿Quieres ser nuestra mamá?». No era una pregunta sobre reemplazar a alguien, sino sobre añadir amor, sobre dar un nombre al sentimiento que ya vivía en sus corazones. Clara se arrodilló y los abrazó a ambos. Sus lágrimas eran de pura felicidad. «Nada me haría más feliz», susurró. Esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Arthur encontró a Clara en el balcón del dormitorio principal, observando las estrellas. La abrazó por la espalda, descansando su barbilla en su hombro. No había ninguna caja de terciopelo en su mano. Sabía que las joyas, para ella, siempre estarían manchadas por el recuerdo de la traición de Verónica. En su lugar, deslizó en la palma de Clara un objeto pequeño y cálido por su tacto, una única llave de bronce. El broche de diamantes era un símbolo del pasado, de un legado de control y dolor. Dijo en voz baja, «Esta llave es un símbolo del futuro, nuestro futuro. No te pido que seas la señora de la mansión, te pido que hagas de esta casa nuestro hogar oficialmente. Bienvenida a casa, mi amor». Y así, en una casa que una vez fue sinónimo de pérdida y soledad,
Una nueva familia echó raíces, demostrando que la verdadera riqueza no se cuenta en acciones o propiedades, sino en momentos de conexión, en la valentía de sanar y en la capacidad de amar sin reservas. La historia de Clara y Arthur nos enseña que el amor más poderoso no es el que encuentra un mundo perfecto, sino el que entra en un mundo roto y con paciencia y empatía ayuda a recoger las piezas, construyendo algo aún más fuerte y hermoso que antes. Porque a veces el corazón más cerrado es el que más necesita que alguien se quede fuera de la puerta, contando una historia, esperando a que esté listo para abrirse de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale a me gusta, compártela y suscríbete a nuestro canal para no perderte más. Relatos de amor y superación que te conmoverán hasta el alma.